Bueno, en primer lugar agradecer por estar, gente tan querida, compañeros de trabajo, familia, amigos, eh, a, a Clara como jurado por aceptar esta propuesta de hablar del libro, a Lucas por acompañarme tanto en el transcurso de la tesis, que ha sido una etapa larga y difícil, porque en parte además transcurrió en la pandemia. Yo siempre digo la paradoja de hacer una tesis sobre la casa, en casa, y a Marcelo y a Octavia, por supuesto, por acompañarme y tanto. Bueno, esta tesis, esta es como la madre, y este es el hijito, el libro que en realidad es producto de esa tesis, está ajustado y está planteado para la difusión. Esta es la propuesta, un texto que pretende ser abierto a toda la comunidad y a quien tenga interés en leerlo, está en la biblioteca, así que pueden tomar contacto y después podemos conversar si les parece, o bueno, esto puede quedar abierto para esta charla o para otras charlas que consideren oportunas. De mi parte, solamente agradecerles por estar acá con el calor que hace, así que muchísimas gracias. Acá está hermoso, por supuesto, pero bueno, llegar hasta acá, así que gracias, gente, por estar acá realmente. Bueno, qué decir de Silvina y de este trabajo, ¿no? De tantos años de compartidos, de conocernos, de esta suerte de sociedad académica que trabajamos tanto en la enseñanza, en varios ámbitos, pero particularmente en la cátedra de morfología y en la codirección de proyectos de investigación, ¿no? Y además años de amistad, ¿no? Y de familias, amigas, y donde la casa y la época contemporánea hace que la casa sea un tema, lo doméstico, incluso de conversaciones cotidianas. Yo tuve el privilegio y la confianza de Silvina de que me eligió para dirigir su tesis, y redobla la apuesta cuando también me pide el prólogo, ¿no? Así que, de alguna manera, el libro ustedes lo van a poder leer y hoy lo vamos a presentar. Lo que les voy a leer es parte de ese prólogo que da un poco cuenta de qué se trata, en rasgos generales, esa experiencia que compartimos, y en profundidad sobre qué habla esta tesis y en definitiva este libro, ¿no? Que plantea el tema de la necesidad contemporánea de casas blandas, casas flexibles o casas chicles, ¿no? Como goma de mascar. Y el prólogo en una parte dice así: cada casa es un mundo, porque es resultado del grupo humano que la proyecta, construye y habita. De esas mujeres u hombres que toman decisiones, planifican, acuerdan y resuelven un modo de vida y un ámbito que lo propicie, en la medida de sus alcances y posibilidades. La casa, como mundo singular, plantea sus propias reglas, componentes, hábitos, intereses y anhelos, como lógica de convivencia interna, las cuales se condicionan y relacionan con la ciudad en la convivencia externa. Pero al mismo tiempo existe un estereotipo de casa que es común a cierto imaginario colectivo regional, como el caso de Argentina, sobre el que Silvina investiga y construye conocimiento con novedad. Hay hechos socioculturales que le son comunes a cada grupo social e incluso caracterizan a las generaciones en un momento u época, ¿no? Por tanto, la casa se reinterpreta y se reinventa acorde a los cambios en los modos de vida y en las estructuras de convivencia emergentes. Sin embargo, las casas, desde su condición física y material, no siempre son versátiles a esas concurrencias, circunstancias y fenómenos de evolución. Justamente allí reside el meollo de la cuestión que esta tesis doctoral aborda: los procesos proyectuales del hábitat doméstico contemporáneo en la relación, modos de habitar y espacios domésticos proyectados. La casa contemporánea debiera ser más parecida a un chicle que a una piedra. El espacio doméstico tiene que poder ser masticado, inflado, desinflado y vuelto a masticar para permitir amoldarse a los nuevos retos que impone el habitar contemporáneo, para albergar las múltiples lógicas de convivencia, los diversos sistemas de familias, las conexiones con la naturaleza,
la mixtura de funciones y sentidos que hoy se esperan de una vivienda y que se advierten al futuro. Las casas también deben ser blandas para contener los imprevistos, para dar respuestas flexibles a las fortuitas demandas modernas. La contingencia sanitaria global que nos aflige desde principios de 2020 pone en evidencia muchas de las cuestiones que Silvina ya advertía en los inicios de su investigación y que al llegar al momento de culminación se vieron expuestas de manera explícita y exacerbada en el confinamiento de la mayoría de los hogares. El confinamiento puso al desnudo la demanda de condiciones domésticas blandas y flexibles, cuando las estructuras de convivencia, por situación forzosa, superponen actividades, funciones y usos en el propio y restringido espacio doméstico. Muchos hábitos que acontecían fuera del límite domiciliario, como la compra, el trabajo, el entretenimiento o la educación, deben encontrar un lugar dentro de la casa, aunque las condiciones no sean las apropiadas. Y todo indica que un grado considerable de estas actividades continuarán en dimensiones domésticas para la contemporaneidad. Sabemos todo esto porque lo hemos sufrido casi durante 2 años, ¿no? Esta experiencia empírica que nos afecta y obliga a pensar en cómo hacer sobre el futuro de lo doméstico, ya tiene la respuesta en el libro que hoy aquí se presenta. Silvina expone el desarrollo de una investigación original y profunda en torno a los espacios proyectuales de la vivienda contemporánea en el contexto nacional, un exhaustivo rastreo de fuentes secundarias de información y la gestión para la obtención de fuentes primarias desde la selección de casos significativos de la cultura arquitectónica nacional, determinan el sustento principal de esta tesis. El trabajo realiza aportaciones conceptuales y operativas para el ejercicio profesional, con orientación a un sector sociocultural determinado, la clase media, y un tipo arquitectónico específico que es la casa particular. Al mismo tiempo, su rol docente se vincula a la temática desde este estudio con las asignaturas a las cuales participa como profesora y de los cuales se ha retroalimentado constantemente. Silvina integra las áreas de conocimiento de la proyectación y la morfología. De alguna manera desdibuja esos límites, los borra o amalgama esas áreas. Y este justamente es un tema actual de discusión en nuestra facultad, ¿no? Al cual aquí, con este libro, se da respuesta, porque de alguna manera este producto de comunicación se está proponiendo desde el bloque del proyecto, al hacer construir y fluir contenidos disciplinares diversos. Agradezco a Silvina por haberme permitido acompañarla en este proceso de aprendizaje junto, de reflexión y aprendizaje mutuo, y de alguna manera también la felicito por esta instancia de llegar a este momento donde ese trabajo llega a toda la comunidad y se hace compartido en la publicación del libro. Gracias. Después de esas palabras, la verdad que, bueno, no, y no sé si podemos pasar con Clara, que nos está escuchando y está participando desde Tucumán. Ella ha sido una de las juradas. Clara, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, ante todo quiero agradecer a Lucas, a Silvina, por la invitación a presentar esta publicación de su tesis. Siempre me gusta señalar que hay que celebrar estudios de investigación en el área del proyecto de arquitectura, en el campo de la temática de la vivienda contemporánea en la Argentina, en este caso, ya que en general no existen en las facultades de arquitectura, no tienen una fuerte tradición en este campo, en las investigaciones, en este campo específico, comparativamente con otras áreas, como son, por ejemplo, las historias, las técnicas, el urbanismo. Aunque satisfactoriamente en los últimos tiempos van apareciendo con más frecuencia. La situación de pandemia, como lo señalaba Lucas, por la cual ha atravesado el mundo desde el 2020, ha puesto de manifiesto, entre muchas cuestiones,
la importancia y el protagonismo de la vivienda y su rol en la sociedad, tanto en la esfera privada como en la colectiva y su interacción con el espacio público. La casa ha devenido como consecuencia en escenario laboral, educativo, recreativo, cultural y social, como lo señala la autora. El tema del libro resulta muy pertinente en cuanto que trata con un enfoque convergente la teoría del habitar de los espacios domésticos y la problemática proyectual de la vivienda contemporánea. Y se constituye, yo diría, en un cuerpo teórico y práctico de lo proyectual, específicamente en el campo contemporáneo y latinoamericano. Y a través de un relato coherente y con una consistencia interna, se identifican pautas de diseño de la vivienda contemporánea en la franja social elegida. Los casos analizados, focalizados en la vivienda individual, urbana, de clase media, en emplazamientos en general exigidos, en distintas localizaciones de nuestro país y de cierto reconocimiento de sus proyectistas, son algunos criterios de selección y se analizan bajo 3 parámetros que me parecen muy centrales: el contexto, la habitabilidad y la materialidad. Al sumar entrevistas a los proyectistas y habitantes, se puede observar la relevancia del contexto en sus distintas dimensiones a la hora de la proyectualidad de la vivienda. La autora identifica una serie de categorías y pautas proyectuales que resultan aplicables tanto en el campo profesional como pedagógico. Esto es quizás uno de los mayores logros: el análisis de la flexibilidad como principal supuesto a través de la adaptabilidad, variabilidad, versatilidad, multiplicidad y otras más, y el crecimiento como categorías subsidiarias de la flexibilidad y la independencia, conectividad, intimidad y privacidad, resultan aportes significativos en su enunciación y también en su desarrollo conceptual. Uno de los mayores valores, a mi juicio, de este trabajo es el reconocimiento y la resignificación de categorías justamente como esta, de la flexibilidad y sus aspectos subsidiarios, hoy de algún modo marginales, y posibilitan convergencias en procesos proyectuales tan valiosos como los aportes de Abraken. Silvina ha trabajado fundamentalmente con la empiria, en un ir y venir de la realidad, confrontándola y analizándola con un cuerpo teórico sólido para poder comprender las producciones proyectuales. El trabajo de análisis y reflexión profundas y también muy creativas acerca de la proyectualidad del habitar doméstico permitirá a través de la construcción de dimensiones conceptuales y operativas y contribuir y posibilitar innovaciones en el proyecto de la vivienda. Considero que este libro es verdaderamente una contribución significativa en el área proyectual y de la morfología arquitectónica. El trabajo realiza aportes a la construcción de conocimientos de modo muy original en este campo, tanto desde un punto de vista teórico como conceptual y procedimental. Desde aquí, mis felicitaciones hacia vos, Silvina. Y bueno, ahora para el postdoc podés abordar el tema de la vivienda colectiva y su incidencia en el ámbito urbano, que me parece que es muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias por tu devolución. Yo tengo un pequeño ayuda a memoria porque quiero plantear algunas cosas que son muy importantes, porque hay todo un sentido de pertenencia a una cátedra que estoy por cumplir 40 años. No porque yo sea tan viejo, porque no lo soy, sino que empezó en 1985 con el querido Guillermo Hirós. Yo me incorporo un tiempo después y la
Silvina es la que me sigue en antigüedad. No vamos a hablar de años, porque son muy odiosos, empiezan a sacar cuentas y todas esas cosas. Pero sí me parece importante este trabajo vinculado a la docencia y particularmente a la cátedra a la cual pertenecemos. Es una temática sumamente compleja, Silvina en el libro lo explica muy bien. Por suerte Lucas y la colega de Tucumán han hecho ya expresiones de qué se trata este libro. Yo quisiera retomarlo, pero con una bajada a la cátedra. Ya no estamos imaginando esto lleno de alumnos y después los talleres. Bueno, Tevi, Geo, docentes de nuestra cátedra, Suni se ha ido hace poco tiempo, pero todos tenemos como un fuerte sentido de pertenencia a esta cátedra. Y hay una reflexión que Silvina lo pone en el libro, que habla de, que se refiere, y el enfoque de la enseñanza actual, lo que nosotros queremos bajar al taller, refiere a abordar la acción proyectual a partir de una reflexión profunda e innovadora. Y yo creo que este libro nos va a ayudar mucho en esa dirección. Y es imprescindible, ante la necesidad de proyectar y habitar nuevos espacios que rompan la inercia de modelos obsoletos. Eso lo referencia a una expresión de Blanca Leo, arquitecta madrileña. Me pareció como una síntesis brillante de lo que nosotros pretendemos hacer en nuestra cátedra. La reflexión profunda, que a veces es muy difícil dentro de la arquitectura, pero tenemos que insistir y en nuestros alumnos avanzar en eso, y sobre todo romper los estereotipos, que son muy fuertes, y si no, estamos hablando siempre en el aire, hablamos de los nuevos modos de vida, hablamos del habitar contemporáneo, y terminamos haciendo las mismas cosas que nos dicta el mercado, que nos dicta las tradiciones, y en realidad las innovaciones y las referencias a estas nuevas formas de habitar no se corresponden en el proyecto. Yo me recuerdo, cuando hacíamos concursos de vivienda hace ya bastante tiempo, que los jurados decían, la resolución de este trabajo adopta tipologías consagradas. Era como que había una forma de responder con la arquitectura que era común a todo el mundo. Eso es una de las cosas que nosotros queremos dejar de lado, y este libro es una contribución extraordinaria en ese sentido. Yo me acuerdo que Miguel Roca en las clases de nuestra facultad nos hablaba de el totalitarismo del lápiz, o sea, el arquitecto dicta cómo tiene que vivir la gente. Y por ahí las tipologías o las viviendas consagradas que se sigue produciendo en el mercado, el habitante tiene que adaptarse a esa arquitectura. Bueno, nosotros planteamos una cosa totalmente distinta. Decimos que los desafíos es proponer una arquitectura capaz de albergar diferentes programas. Y eso lo hacemos con distintas ejercitaciones. A mí me parece como que esto cayó del cielo, porque lo que estábamos pensando para este año tiene una vinculación estrechísima con este trabajo. Como decía la colega tucumana, la pertinencia de los estudios, de los casos de estudio que plantea Silvina, son precisamente lo que nosotros vamos a abordar durante el año. Y bueno, ella lo marcó en 3 puntos, que es la referencia, contexto, materiabilidad y habitabilidad. Y cada uno de ellos tiene esa vinculación muy fuerte con la inserción urbana del proyecto, ese contexto del cual habla, que está referido a los aspectos culturales, geográficos,
pero dentro de la estructura urbana, una mirada hacia la ciudad que se tiene que densificar, la ciudad que tiene que aprovechar, que tiene que ser sostenible porque aprovecha los servicios de la infraestructura y va creando que la población evite esas extensiones sin sentido que son propias de nuestras ciudades. Por eso hablo de la pertinencia de esos ejemplos que estudia Silvina, porque son esas propuestas donde nosotros buscamos los remanentes urbanos, los terrenos que todavía están dentro de la trama urbana, llenos de servicios, de equipamientos urbanos, y tienen dimensiones reducidas, dimensiones pequeñas, por una cuestión económica, y de pronto la riqueza de nuestra disciplina, las enormes posibilidades de dar respuesta a situaciones sumamente complejas. Los estuve viendo esos ejemplos y ya inclusive algunos ya los hemos incorporado como material de estudio de nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio nosotros lo hacemos en el lugar de origen de los estudiantes, es una casa unifamiliar, y esos contrastes de contextos son riquísimos de estudio en el taller, y estos ejemplos que están planteando en este libro es un material de trabajo extraordinario, de debate, de discusión. Y hay un tema que no lo quiero dejar pasar, que creo que es muy importante. En los tiempos de las imágenes, por ahí nos olvidamos que la arquitectura es la vivencia, es el habitar, el espacio doméstico. Y hay una tendencia que todo se expresa por imágenes, la arquitectura que se mira de afuera, y no la arquitectura que se vive de adentro. Y yo creo que lo que plantea Silvina en este libro, cuando habla de las distintas características espaciales, bueno, Lucas hizo referencia a la flexibilidad, pero también dentro de esa complejidad incluimos muchas situaciones particulares en cada vivienda, necesidades de privacidad, de seguridad. Los contextos nos determinan, los contextos son los que en definitiva dan sentido a nuestra arquitectura, son los que validan la arquitectura, por eso son sumamente importantes considerarlos. Y hay un punto que nosotros decimos, que la arquitectura, el proyecto, debe disponer de una arquitectura capaz de albergar distintos programas. Es un poco lo que estamos planteando, sobre todo cuando hacemos esa vivienda donde desconocemos quiénes van a ser sus habitantes. Y de pronto, seguramente los habitantes van a tener distintos programas para insertarlo, y la arquitectura tiene que ser, como lo planteaba Lucas recién, de flexibilidad, de adaptabilidad, para que esos distintos programas puedan incorporarse dentro de la arquitectura. Y bueno, por ahí en algunos puntos Silvina plantea como que expresión de ella, expresión de otros referentes que ella utiliza, que bueno, no tenemos propuestas de la arquitectura contemporánea importante y actual para hacer referencia. Yo quería traer como ejemplo, que lo estamos siguiendo, lo estamos estudiando mucho, a Lacaton y Basal, este estudio francés, que habla de una situación muy interesante, que es la indeterminación de los espacios. Y nosotros decimos, generamos espacios y queremos que esos espacios cumplan una función. Y en determinado van a cumplir la función de que el habitante considere que debe cumplir. Entonces, por ahí esa indeterminación pasa a ser un valor importantísimo en la nueva arquitectura que estamos pensando. Bueno, desde ya comentarles que Silvina ya tiene fecha para dar una charla en la cátedra, para presentar el libro, porque todo este trabajo tiene un valor incalculable, abre una discusión, abre un debate, abre una polémica, y siempre decimos, es la complejidad de cómo se lo bajamos a los alumnos. Entonces nosotros nos prefijamos varios desarrollos proyectuales durante el año para que ellos puedan de alguna manera abordarlos
por lo menos con aproximaciones a pensar, a reflexionar en la vivienda contemporánea. Y bueno, yo seguramente hace poquitos días estuve con Silvina, estaba muy contenta por haber terminado este trabajo. Se la notaba muy aliviada y yo le digo que tiene que estar más contenta aún por lo que vamos a usar este trabajo, por lo que va a servir y por lo que va a provocar. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, súper agradecida a Quique, a Lucas, Clara, pero me parece que es un espacio de preguntas, de poder interactuar con Silvina y con quienes están presentando y que han acompañado el proceso de ideación de este libro. Así que, bueno, abramos el debate, la reflexión conjunta. yo no quiero olvidar de agradecer especialmente el dibujo, está la autora acá presente, entonces, por las dudas, que Le aplaudimos. todos mis compañeros del sistema, pero la he elegido con todos los excelentes dibujantes igual. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Voy a romper el hielo porque me parece que es una oportunidad para festejar, como decían recién los colegas, esto es todo un trabajo por detrás y yo lo que valoro es esto de reflexionar acerca del proyecto, ponerlo en un, digamos, en un dispositivo académico que sea abierto. Y además de eso, esta dupla, ¿no?, de tener proyecto y morfología, yo que soy del área de las morfologías, siempre quedamos como en un costadito. Yo celebro mucho eso, esto de bajar una instancia académica tan elevada, ¿no? Aplaudo la tesis doctoral con lo que cuesta, y aplaudo también la gente que viene a, digamos, a reflexionar en conjunto, ¿no? A ver, no voy a hablar de ver el libro porque entré corriendo, pero es como que ya con todo lo que dijeron está muy interesante. Pero bueno, básicamente lo que me interesaba decir era esto que aplaudo la integración, esta ruptura de los límites que tenemos, que estamos como revisando desde nuestra carrera, pero además esta visión que por lo que estoy entendiendo tiene una visión muy cultural, ¿no?, muy social. O sea, no es solamente una propuesta académica netamente, sino que es abierta a revisar las prácticas culturales, vivenciales, ¿no?, de ese habitar. Así que me parece muy interesante, te felicito, los felicito, y que se abran más espacios como estos, que reivindicar el libro papel, que quienes hemos atravesado por toda esta instancia, tener el libro papel, marcarlo y demás, es una cosa valiosísima, más allá de que esté en lo digital y que se abre el mundo. Bueno, es toda una remada tener ese libro, así que te felicito y cuando lo vea tendré preguntas seguramente. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Hola Silvina. Bueno, yo soy contadora, no pertenezco a esto, así que la pregunta es de pura curiosidad y de interés. Cuando se dice espacios flexibles, dirigirse hacia la flexibilidad, la casa como un chicle me quedó.
o la vivienda, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de arquitectura, vivienda para clase media, urbana. ¿Qué significa? Lo primero que yo me imaginé es un loft, por ejemplo. Dije, entonces pongo una pared, saco una pared. Bueno, si vos podés bajarlo a alguien como yo, ¿qué significa? ¿Cuál es el cambio respecto de lo que nosotros conocemos como casa, clase media? ¿No? Intento responder cortito porque a mí justamente ese interrogante que dispara un poco la flexibilidad me llevó como 10 años estudiando, así que esa es la tesis, o sea, pero justamente traes algo que para mí es muy importante porque hablamos de casa contemporánea y hablamos de flexibilidad casi como un cliché, pero la flexibilidad implica una articulación de variables que tienen que ver con la adaptabilidad. O sea, decir flexibilidad parece que hoy queda bien y decimos la casa contemporánea es flexible. Y después si empezamos a hacer una serie de interrogantes que tienen que ver con si realmente permite que quienes habitan lo puedan, o sea, el habitar puede acontecer de esa manera, si es accesible para las personas a partir del cambio en el tiempo, si las familias que se van achicando, esas casas posibilitan que algo pase ahí, si las personas cuando nos vamos poniendo grandes podemos transitar, si las enfermedades que nos atraviesan, o los momentos de la vida, los embarazos, todas las cosas que nos van pasando, si la casa tiene esa posibilidad de alojar esos cambios. Es cierto que también en el transcurso del tiempo las personas nos vamos moviendo y ya no es la única casa para toda la vida, pero bueno, serían como un montón de cosas que podríamos discutir para abordar la flexibilidad, pero sí no es un término que debe, a mi criterio, liberarse y arrojarse como tan de manera liviana, sino que implica mucha reflexión pensar en qué es una casa flexible. Adaptabilidad y variabilidad, para mí, por lo menos, son dos condiciones que son inherentes o están vinculadas a la flexibilidad, y lo hemos conversado y discutido mucho, incluso así como cuando la tesis empieza a terminar de escribirse. Suena raro, pero es así, porque una tesis se escribe en mucho tiempo, casi todos los que están acá saben eso. Empezaba el 15 de marzo, yo tenía una licencia en la cátedra de Quique, en esta institución, en la cátedra que Quique dirige, y bueno, todos sabemos lo que pasó el 15 de marzo del 2020, en realidad el 19, y era como una paradoja. Yo en ese momento, entonces con Lucas, que en ese tiempo nos conectábamos virtualmente casi 3 veces por día por la cátedra, era, bueno, tomamos el tema, no, porque ya va a pasar, decíamos en un momento, esto no, porque sigamos, porque... Y también atravesó, y me tuve que contactar, por ejemplo, con todos los casos de estudio, que me mandaron fotos de cómo se habitaba esa casa, y todo lo que implicó el habitar en pandemia, cómo los espacios cambiaron, cómo las terrazas o los patios se modificaron. Entonces, la flexibilidad tiene que ver con la posibilidad de una casa de receptar los cambios de quienes ahí habitan, y los procesos proyectuales deben ser amigables con esas personas, o sea, siempre poner el acento en las personas. Eso es un poco lo que plantea el libro, que digamos, una buena casa sea una casa en la que las personas ya se olviden de quién la proyectó, porque le permite, o sea, todo lo contrario a esta arquitectura de autor rimbombante, donde lo importante es la autoría, sino acá lo importante es quienes habitan y que esas personas se sientan en condiciones adecuadas y sientan que ese espacio los sigue alojando a pesar del tiempo. Esa sería un poco la respuesta corta de una charla que podríamos tener. Gracias, sí. Tengo un par más, pero vamos a dejar. ¿Que quiere agregar algo? Nancy, te veo con ganas. Un poco la contestaste, Silvina, pero bueno, tengo una pregunta muy instalada. ¿Cuál fue el disparador o los disparadores, ese motor de arranque o, si se quiere, las obsesiones privadas de decir de un autor, cuando planteas el tema, ¿no? Porque ahí está como el eje
una tesis doctoral. Entonces, bueno, esa es la pregunta fundamentalmente. Bueno, en este caso no es tan como original. Yo en el 2007 comienzo mi tesis de maestría, sí, en esta casa, la maestría de diseño arquitectónico y urbano. Yo desarrollo durante el 2007 y el 2008 la instancia de cursado, y después en el 2010 defiendo la tesis que tiene que ver con la casa contemporánea. La casa contemporánea, que en ese momento empiezo como a reflexionar, que era una mirada del cambio de siglo, la del siglo XXI, era la casa del siglo XXI, había libros que salían sobre eso, y a mí me había interesado mucho, y además asociada que en esos años eran mis primeros pasos, si bien como dice Quique, hace 20 años que estoy en Arquitectura 2, en el 2006 o 2007 yo hacía 3 o 4 años que era docente dije morfología de Arquitectura 2B. Entonces, bueno, ahí había un montón de intereses que se articulaban, y bueno, y por supuesto que esta cuestión que tiene que ver con la morfología, que también es mi primera aproximación a la enseñanza, entonces ahí se encuentran, y ahí están esos intereses, que después los dejé un tiempito en reposo, y que los retomé cuando empiezo a cursar el doctorado, porque sabía que era por ahí. A mí el tema que me interesa es el espacio doméstico, y bueno, siempre estuve dando vueltas por ahí en la investigación. Así que no sé si es tan como un momento, sino que es más un proceso. Lili, perdón que Lili y Jorge Taberna me han dirigido. Lili, después algo tenés que decir. Lucas, mira, me va apuntando, imagínate cómo nos tenemos en sintonía y me va apuntando, no te olvides. Ahí la Lili después. Ahí está. Bueno, a partir de ella, le digo, va a preguntar de los costos, y cuando hablas de preguntó la flexibilidad, y ahí pensé, la flexibilidad también está atravesado por los costos, cuando hablamos de clase media también, porque una vez que quiere hacer miles de cosas en la casa, pero después hace los cálculos de costos. Digo, no sé si es algo que aborda o no, bueno, el trabajo. Mira, la contadora siempre dispara cosas. Bueno, justamente, Mariana, está esa variable, ¿de qué manera está atravesada? Cuando pensamos en el proyecto, siempre soñamos con proyectar 400, 200 metros. No, cuando empezamos a definir o a recortar los casos, justamente fue mucho ida y vuelta, incluso el jurado intervino también en unos momentos. Primero yo había empezado por Latinoamérica, menos mal porque en la pandemia no sé cómo iba a dar vueltas por Latinoamérica, entonces habíamos definido que fueran en Argentina, en ciudades de media y alta densidad, por eso los verán que los casos están, ahí se veía en una de las imágenes, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, y que además tienen como restricciones, que las casas no sean de más de 120 metros, que además en algunos casos se habla de la multiplicación, esa misma casa aborda dos unidades habitables, o de multiplicación o de superposición, o sea, son situaciones urbanas en contextos de preexistencia, lo llamamos de esa manera, las materialidades son locales, entonces, si bien no hay un análisis preciso y riguroso, porque además los números irían cambiando en estos 10 años, me hubiera quedado muy desactualizado el trabajo, pero sí están contemplados desde variables, que los materiales no se trasladan desde otros lugares, que los materiales son del contexto local, que la mano de obra es local, que no están pensados por arquitectos o arquitectas de manera unipersonal, sino son equipos de proyecto. Hay como un montón de variables que indirectamente están atravesadas, sobre todo en términos cuantitativos y sobre todo en términos de unidades de habitación. No son casas aisladas, no por ningún prejuicio, pero no son casas ni en barrios cerrados, ni en countries, porque tienen que ver con los contextos urbanos en los que es
complejo abordar el proceso proyectual, porque hay otras variables que tienen que ver con la seguridad, y por eso también empiezan a haber algunas cuestiones que tienen que ver con cómo, por ejemplo, las plantas bajas se cierran en general y después empiezan a abrirse. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con variables contemporáneas, como la económica, de manera como indirecta, atravesada por la materialidad. No sé si responde, Mariana. Contadora, no pregunte más nada porque me despierta. Lili, me quedé acá al lado. Pasó hace mucho lo de la maestría Lili, yo me olvidé todo lo que hicimos. No era la pandemia, por suerte, en esa época. No puedo hablar sobre el trabajo porque no lo leí todavía. Sí puedo decir que la sensibilidad que se siente en cómo has tomado el tema, lo que ha dicho la profesora de Tucumán, lo que han dicho acá los colegas, habla de realmente acercarse a una temática que es la más importante para tomar en una universidad pública. El tema de la vivienda, el tema de las realidades sociales y del contexto, y mirar para adentro. Uno mira nuestra ciudad y realmente no entiende cómo se está haciendo la arquitectura que se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de pautas culturales muy fuertes y todo. Creo que pone sobre el tapete un aporte muy, muy valioso. Así como lo dijo Quique para la cátedra, creo que para plantearnos nosotros mismos qué estamos haciendo desde donde estamos en la universidad pública, como docentes y como estudiantes también. Voy a agregar algo que Silvina nos va a decir, y también de pensar que quienes escribimos y publicamos en arquitectura no tenemos regalías por los libros, pero sí el libro lo editó la editorial Diseño, que es CP67 en Buenos Aires, y lo vende a Merindia, así que lo pueden adquirir. Insisto en eso, nosotros no tenemos nada que ver. No, no ganamos dinero con eso. Si contadora, ¿cómo tenemos que hacer? Hola. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una duda. Se habla mucho de la casa y cómo es el mundo adentro, y justamente con el contexto de pandemia es como que se manejó que la casa es el mundo entero. ¿Cómo sería ahora que salimos de la pandemia, ya no estamos en ese contexto? Es como, yo interpreto que se está buscando la misma flexibilidad para esas soluciones, para esas necesidades. Y sería que ahora estamos en una búsqueda de aislarnos del mundo y que la casa sea el mundo. Es como, no sé si no me estoy, perdón, estoy nervioso. No, está muy bien. Primero, qué bueno que des como una devolución. A mí lo que me deja pensando, no sé, sería como una respuesta abierta para que podamos compartirla, es que qué aprendimos de ese momento en términos tanto de la casa, de la ciudad, y si aprendimos algo, o sea, porque en realidad en ese momento nos encontramos resolviendo, bueno, a ver si podemos pensar que esas directrices que nos acompañaron a resolver, hoy las tomemos. O sea, sería eso básicamente, porque por supuesto que ni bien nos pudimos volver a encontrar con la ciudad, nos pudimos volver a encontrar con las personas, con los amigos, pudimos volver a la facultad y celebramos el encuentro. O sea, somos personas sociales por excelencia, o sea, nos gusta estar con personas, pero en ese caso la emergencia nos impuso repensar, y quizás en ese repensar, lo mismo que pasa en las prácticas educativas, en un montón de otras cosas, ese repensar la casa, a lo mejor nos invita y nos deja algunas cosas, sería mi respuesta, no sé, a lo mejor hay otras.
que ya empezó a funcionar el libro, porque ya está reflexionando, y eso es, me parece lo más interesante, ¿no? El libro es para reflexionar sobre el espacio doméstico y ya empezó a funcionar ese recorrido, y bueno, vuelvo a aplaudir eso. Esa respuesta la tendrías que pensar y compartir académicamente, con la familia, con los amigos, para reflexionar sobre el espacio doméstico. Bueno, y justo llegó Inés, acá la vemos con Lu. Inés fue otra de las jurados, fue una linda sorpresa que hoy la encontremos acá, así que por supuesto que nos encantaría que también diga unas palabras. Desde su rol de jurado, jurado estuvo compuesto por Clara, por Inés, por Alejandra Cela y por Andrea Tapia, fueron 4 mujeres. Y de paso, en el Día de la Mujer, y una experta en el tema, Inés, así que bueno, un honor para mí esto. Bueno, hola, hola Clara también, que hace un montón que no nos vemos. Quería venir además porque a todos ustedes no los he visto desde antes de la pandemia, así que digo, esta es una oportunidad para pasar, ahí veo un montón de conocidos, por ahí Emiliano atrás, Nati, Nancy, Noelia, Lili, Roxana, etcétera. Así que bueno, me encanta que se haya podido organizar esto presencialmente y haber podido coincidir. Hoy tengo una agenda como medio complicada, así que ya me estoy retirando. Pero bueno, quiero felicitar a Silvina. Yo tuve la oportunidad de leer la tesis como jurada, seguirla durante los años que fue el proceso. De más está decir que el tema es súper interesante, actual, bueno, que abre un montón de caminos para la reflexión, como ustedes lo han hecho notar. De todos modos, no es lo mismo una tesis que un libro implica un esfuerzo especial, el libro todavía no lo he leído, así que, bueno, pero me imagino que va a estar buenísimo, así como está buenísima la tesis. Así que me voy a tomar la libertad de pasar, saludarlos ahí con un beso y me retiro. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna reflexión? Silvina, acá estoy. ¿Acá? No, me gustaría saber, no tengo dudas de esto, pero que vos nos lo puedas explicar. ¿Cómo te aportó en todo este proceso, desde la elección del tema, el abordaje y cómo lo fuiste trabajando tal como lo explicás durante tanto tiempo en un verdadero proceso? ¿Cómo te aportó la experiencia docente en ese proceso? Bueno, en realidad para mí la docencia es mi verdadera vocación. Yo soy primero docente y después arquitecta. O sea, eso es, a mí, dar clases y estar con estudiantes realmente me da mucha alegría, yo me entusiasmo mucho. Entonces, para mí es como mi fuente de preguntas más. Compartí hipótesis sin que lo supieran, por supuesto. Entonces, con estudiantes era, bueno, hoy reflexionamos sobre tal cosa. Bueno, hoy le van a pedir a un niño que tienen cerca que les dibuje una casa. Bueno, o sea, yo hacía todas esas exploraciones en arquitectura un ratito, y después yo iba y reflexionaba y me preguntaba cosas, y ese laboratorio compartido y esas preguntas como las que hacían recién, son siempre las que, y por eso yo digo que los equipos docentes, no es menor que mis compañeros, los 2 titulares de las cátedras que tienen que ver con esto, estén acá, que todos mis compañeros de cátedra, o gran parte de ellos estén hoy acá, porque en realidad la docencia para mí es la posibilidad de preguntarme cosas, siempre van cambiando, entonces todas esas cosas también son cambios. Entonces
yo me siento primero docente y después arquitecta, así que ahí se alimenta todo lo que para mí tiene que ver con esto, en realidad. Sí, ¿cómo te va? Bueno, te felicito. Voy a hacer un poco un recuento. Como Lili no leí el libro, sé sobre la hora, así que ahora mismo tengo ya muchas ganas de ir a buscarlo. Y Suni, de alguna manera, fue por el mismo lado que yo quería ir, con la pregunta, lo que tengo en la cabeza, que es, no tanto en el hecho ya consumado en las casas, en el hoy de las casas, en el antecedente de las casas, sino lo que me gustaría saber, qué reflexión, si se puede, cortita, para eso está el libro, de alguna manera es una pregunta para causar interés, para que la gente para que puedas andar un poquito, pero que dejes la pregunta. Yo voy al tema docente, y siempre cuando estamos al frente de los alumnos, nos matamos pensando cómo hacemos para enseñarles a pensar en un habitar doméstico contemporáneo. Este estudio de estos casos que vos tomaste y estos procesos proyectuales que vos estudiaste para que llegaran a estos resultados, la pregunta es, ¿qué reflexión se podría hacer o haces o hiciste al final, digamos, de conocer los diferentes procesos proyectuales de los arquitectos para llegar al producto de la casa que vos elegiste como caso de estudio? Bien, bueno, creo que entiendo la pregunta, creo que va por ahí. En realidad, la reflexión tiene más que ver con más interrogantes que con algo que se cierra, porque justamente para mí las investigaciones deberían aportar más aperturas que cierres. O sea, esa es una percepción y en eso también lo comparto con estudiantes y también tengo una visión del proceso proyectual que tiene que ver con eso en el ámbito académico, no el proceso proyectual profesional, que para mí es otra cosa. El proceso proyectual en el ámbito académico para mí tiene que ser una instancia de pregunta. No, en lo personal digo, no importa tanto a dónde llego, sino qué caminos hago, qué me pregunto, qué indago, qué pregunto sobre la casa. Entonces, eso es lo que, por eso a lo mejor, si pensamos en un producto cerrado, no, y sí en todos los casos he obtenido respuestas y reflexiones que tienen que ver con posibilidades y son las que después, bueno, el libro concluye, para que sepan, con una serie de pautas, directrices y lineamientos proyectuales que tienen que ver con esas cosas que yo, con ese jugo que extraigo de cada una, o sea, digo, hago como una lectura crítica de 15 casos, después de tener un montón de, un abanico más grande, recorto en 15 que tienen que ver con estas pautas que nos fuimos poniendo en términos metodológicos, bueno, definimos esto, definimos esto, definimos esto, y que eran todas en contexto urbano, como decíamos, que teníamos menos de 120, que estaban organizadas en 3 categorías, donde había preexistencias, la posibilidad de la multiplicación, bueno, que eran unos paquetes de casas, y a partir de eso hago una lectura crítica, en el texto está mucho más acotada, en el libro, perdón, que es en realidad en todo el proceso de la tesis, y después hay unas conclusiones que son esas pautas y directrices o lineamientos proyectuales que también abren como un abanico y si yo hoy tuviera que compartir con estudiantes diría, yo llego a estas conclusiones, pero a lo mejor vos podés llegar a otras y sería buenísimo que discutamos cuáles son tus conclusiones y cuáles son las mías, digamos, no es que esto es una verdad absoluta, sino que pretende ser más preguntas que respuestas, o esa es la intención cuando yo desarrollo el texto, por eso no esperen encontrar una verdad, sino quizás más preguntas y cosas para compartir y seguir. O sea, que pase esto, para mí es importante porque quiere decir que hay ganas de compartir y de discutir, y para mí es eso también. Así que muchas gracias, Esteban, por la pregunta. No sé si te respondió o no. No, sí, muy claro. Si no, lee el libro.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Sí? Bueno, un agradecimiento enorme a vos, que nos has dado la oportunidad de presentar el libro en esta casa de estudio, en la facultad, en tu facultad de arquitectura. Así que bueno, un aplauso para la autora. Para que nos entusiasmemos y que haya nuevos libros. Gracias, Clara. No sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias. No, quería agradecer sobre todo, bueno, yo quiero mucho la Facultad de Córdoba porque, bueno, siempre me trae los lindísimos recuerdos del maestro Naselli, que fue verdaderamente un maestro para nosotros. Lo hemos invitado a Tucumán en varias ocasiones y verdaderamente ha dejado huellas muy profundas. Así que, y veo el fruto acá, ¿no? De quienes lo continúan. De modo que muchas gracias a ustedes y siempre estas instancias son muy reconfortantes porque son de aprendizaje, ¿no? Porque uno siempre tiene la posibilidad de conocer en profundidad, bueno, a ciertas personas, a ciertos procesos y siempre amplían el horizonte de uno. Así que muchas gracias y felicitaciones de vuelta a Silvina y a Lucas. Gracias. Muchas gracias, Clara, gracias.